Muchas gracias, María, y gracias a todos por estar aquí, porque yo siempre suelo decir que estar aquí es estar también un poco allí, al otro lado del Mediterráneo, al menos con la mente, tener la mirada también puesta en el destino y en el día a día de las gentes de Palestina, que son nuestros vecinos del otro lado del Mediterráneo, pero son nuestros vecinos. Y yo creo que ahora mi misión es hablar de la flotilla, pero no voy a hablar tanto de las cuestiones internas, logísticas, porque eso lo podéis encontrar en la página web de Rumbo a Gaza, Rumbo a Gaza, y todo ya está la historia de las anteriores flotillas, en la que estuvo María, la que fue asaltada en el año 2011 por el ejército israelí, que mató a 9 personas, 9 pasajeros de la flotilla. Todo esto está ahí, son datos que están, pero yo creo que también es importante pensar por qué tiene sentido mandar unos barcos desde el lado de acá al lado de allá, mandar unos barcos desde puertos europeos con ayuda humanitaria, con gente solidaria, para que vayan hasta a intentar llegar a Gaza. Y es importante el matiz, porque de lo que se trata es de intentar llegar a Gaza, como si estuviéramos hablando de Marte. Y esta es una de las características de la situación y del drama de los palestinos, que hablando de lugares muy cercanos, pueden estar tan inaccesibles y tan lejos como si estuviéramos hablando de otro continente, de otro planeta. Para un palestino de Cisjordania o de Gaza, recorrer 10 kilómetros para ir a la aldea vecina o a ver a sus primos puede ser tan azaroso, tan difícil y a veces tan imposible como si tuviera que ir desde Palestina a Oslo a pie. Porque el tiempo no se mide en kilómetros, el tiempo se mide en controles del ejército israelí, en toques de queda, en disparos o en algo que la persona no controla, algo que viene de una instancia ajena y muy poderosa, que es las autoridades militares israelíes. Toda la vida cotidiana de los palestinos está marcada por la ocupación, porque la ocupación no es simplemente ocupar el espacio. En filosofía se dice que la condición humana se mueve en las coordenadas tiempo-espacio. Esas son las coordenadas propias del modo en las que se desarrolla la vida. Bien, la ocupación del espacio es la ocupación del tiempo también, es decir, la ocupación de la vida. El ejército israelí no ocupa simplemente un territorio, ocupa cada momento de la vida de la población palestina. Ocupa el que por la mañana, cuando los niños de la casa y las niñas de la casa van a la escuela, los padres nunca van a estar seguros de si podrán llegar hasta la escuela, podrán cruzar la calle o se encontrarán con un control militar del ejército que los eche atrás o que los tenga horas allí esperando. Eso para los niños o para los adultos, el que quiere ir un comerciante que tenga abierta una tienda de muebles en Ramallah, por ejemplo, o en la ciudad de Gaza, ir a abrir la tienda por las mañanas. En la ciudad de Gaza ahora podríamos decir que sí que podría ir porque no están los soldados dentro, están actuando desde fuera. En Ramallah podría ser que ese día en el que a lo mejor tiene una visita de un socio de negocios no pueda llegar a su tienda porque hayan decretado cierre de territorios, toque de queda, el control del ejército se haya aproximado más a tu calle. Es decir, toda la vida, lo que hace que nos sintamos con proyectos, que podamos decir, dentro de 2 horas te veo en la cafetería tal. Esa frase tan sencilla se convierte en un imposible cuando se vive la situación de la ocupación militar en Palestina. Y esto es lo primero que hay que saber siempre y tener siempre presente cuando se habla de Palestina. No simplemente el momento del bombardeo atroz, las bombas que destruyen. No, es que la vida cotidiana, la cotidianidad del día a día está destruido segundo a segundo. Una amiga palestina, fotógrafa,
me dijo una vez, cuando intentábamos ir, además desde Ramallah, a Calquilia, en un taxi colectivo, pasando, estamos hablando de 30 kilómetros, y nos costó un día. Calquilia es una ciudad que está rodeada por todos los... una ciudad de unos 40.000 habitantes, rodeada por todos los lados por un muro de 8 metros de altura, de cemento, y solo se accede a la ciudad por una carretera donde está el control del ejército israelí. Es tan cárcel, Calquilia es también una cárcel como lo es Gaza. Las cárceles al aire libre forman parte de la estructura social de la vida de los palestinos bajo ocupación militar. Bien, en ese viaje, en el que intentamos, la situación es, llegas a un control, y luego es en un taxi, al llegar al control el coche tiene que quedar de este lado. Pasas caminando, a lo mejor 1 kilómetro, hasta el otro lado del control, si te han dejado pasar, eso. Allí hay otros taxis, otros coches, bueno, coges otros cuantos kilómetros hasta el siguiente control. Ahí otra vez paras y vuelves a caminar. Daros cuenta de lo que es esto día a día. Porque claro, para mí fue una experiencia. Para los palestinos que iban en el taxi colectivo conmigo, ese cansancio, ese agotamiento de que toda la vida cotidiana es una permanente situación de acoso. En ese viaje, en el que conmigo iba una joven palestina que había estudiado cine en Beirut, es decir, era de una familia de clase media alta, muy culta, y era fotógrafa. Y estaba haciendo fotografías por Cisjordania. Y en un momento dado me dijo, es que la ocupación no siempre mata, no siempre nos mata, pero siempre nos impide vivir. A mí me ha parecido siempre la frase que mejor define la situación en Palestina. Bien, yo la primera vez que estuve en Gaza fue en el año 98, en 1998. Entonces era primer ministro Netanyahu, fue el primer gobierno de Netanyahu, y cuando yo entré en Gaza había cierre de territorios. Pero los europeos, iba con carnet de prensa, podíamos pasar. El resto, ni población palestina, ni personal de ONGs, eso podían entrar. Yo entré en Gaza tirando la maleta, recorriendo, entonces el checkpoint de Erez era muy largo, era como 2 kilómetros, porque el puesto de control del ejército israelí aquí, y al otro lado ya llegabas a zona palestina. Y al llegar a Gaza yo recuerdo la primera impresión que tuve, era verano, pues un calorazo, además yo iba andando tirando de maleta, imaginaros, llevaba una sudada, y lo primero que yo vi fue niños a tutiplén, o sea, como bandadas de niños. Por ahí salían como, grupos de niños, corriendo, saludándote, welcome. Eso porque cuando yo entré eran ya como las 3 de la tarde o las 4 de la tarde, es decir, ya habían salido de los colegios. Pero recuerdo que al día siguiente, yo me levanté más, estaba en la calle en el momento que los niños entraban a los colegios y luego también los vi en la salida. Bien, lo que yo recuerdo como que me impactó, porque ya las condiciones de vida en Gaza eran muy difíciles, es ver sobre todo las niñas con sus uniformes, sus lacitos en el pelo, así cogidos, impecables, y con los babis blancos, que yo no sé cómo consiguen que sean blancos teniendo tantas dificultades de agua. Eso en el año 97, yo pensé, estos niños, ¿cómo los cuidan en su casa? Pero es que he estado después en Gaza, he estado después del bloqueo en Gaza, cuando ya las circunstancias son atroces. Y cuando, por ejemplo, el informe último de Naciones Unidas, a través de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, avisa de que para el año 2020, la situación en Gaza, la vida en Gaza será invivible, es decir, no se podrá continuar así. Yo he estado en el 2009, la última vez, la situación era atroz ya, y había habido ya operaciones del ejército. Bien, cuando yo vi a las niñas salir del colegio, salían igual de pimpantes y de bien lavaditas y bien peinadas que cuando los vi por primera vez en el año 98.
¿Y por qué cuento esto? O sea, ¿qué sentido tiene contar esto? Porque eso es un signo de resistencia. Porque eso es una de las claves de la resistencia. Yo sé, y cualquiera que conoce un poco la estructura familiar y la estructura social en Palestina, que eso es obra de mujeres. O sea, quien mantiene el sentido de la dignidad, ese sentido de no dejarte destruir, mandando a tus hijos al colegio con los uniformes limpios y bien peinados y lavados, cuando a lo mejor tienes solo 4 horas de agua al día, o a veces no tienes ninguna hora y tienes que ir a buscar el agua a una fuente cercana, porque así está la situación en Gaza en estos últimos años. Conseguir eso es estar manteniendo una actitud de resistencia. Y de alguna manera, yo conozco la sociedad palestina pues desde el año 82, como ha dicho María. He ido muchas veces, he estado en circunstancias casi siempre muy dramáticas, distintas, y si a medida que uno conoce una situación le entran más dudas que certezas. Eso, yo creo que cuanto más años tienes, más dudas tienes. En fin, yo tengo muchísimas dudas de por dónde hay que enfocar, por dónde habría que encaminar las vías de solución, pero también he adquirido algunas certezas, y una de las que tengo, de las convicciones más claras que tengo con respecto a la vida y a la situación y al futuro de la población de Palestina, es que la resistencia hay que seguir resistiendo en el sentido en el que han estado resistiendo las mujeres palestinas. Es decir, que los hombres de Palestina tienen que aprender de sus mujeres. ¿Y por qué creo esto? Porque todo lo humano es destruido. Y en el otro lado, el lado israelí es muy poderoso. No solo porque tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, tiene también los apoyos de las potencias más poderosas del mundo. Y eso no es algo que ocurra ahora, viene ocurriendo desde muy atrás. Enfrentarse a eso, a esa dinámica, te sitúa siempre en el lado de los perdedores, o de las víctimas, o de los que topan con algo que parece inamovible. Y para enfrentarse a eso, que la población de Palestina lleva enfrentándose a eso desde hace décadas, podemos decir que desde mediados del siglo XX, incluso podríamos decir que desde un poquito antes, desde la creación del Estado de Israel para la población de Palestina, la vida es resistir. Y en la resistencia, el papel que han desempeñado las mujeres de Palestina ha sido crucial. Yo voy a poneros algunas escenas. Como yo he trabajado mucho tiempo en la televisión, tengo cierta tendencia, porque además creo que es efectivo, a trasladar imágenes con palabras, a intentar dibujaros secuencias. Una que yo no la viví, pero la vi en imágenes, porque en las redacciones de las televisiones nos están entrando imágenes de las agencias internacionales. Y recuerdo el año 2006, empiezo por esta porque son mujeres de Gaza, 2006 o 2007, no lo recuerdo, no sé. Era cuando ya había empezado el bloqueo sobre Gaza. Hubo un momento en que es una práctica habitual del ejército israelí, esto lo hacen habitualmente, que es antes de bombardear a lo mejor un edificio o una zona, a veces, no siempre, pero muchas veces, lanzan hostilillas o hacen llamadas por teléfono a algunos vecinos del edificio diciendo tenéis que salir en una hora porque vamos a bombardear. Eso es bastante habitual. El caso es que el ejército había lanzado un aviso de este tipo de que iba a bombardear un edificio donde había una emisora de radio que querían bombardear y también era un edificio de vecinos, bastante alto, era como de 8 plantas. Había lanzado este aviso y la gente los de la emisora de radio y la gente de ese edificio no quería salir. Y desde la emisora de radio lo divulgaron, pero nos acaban de decir que en una hora van a bombardear este edificio. ¿Qué reacción hubo entonces? Pues una reacción que a mí me parece ejemplar. Empezaron a salir mujeres, solo mujeres, de casi todos del vecindario, gritando por las calles,
hacia ese edificio, pero cientos de mujeres. Yo recuerdo esa imagen. Los soldados israelíes estaban en la zona, habían entrado, y empezaron a disparar. No disparaban a dar, pero disparaban a amedrentar. O sea, los tiros rebotaban según iban corriendo las mujeres. ¿Y qué hicieron todas estas mujeres? Fueron a este edificio y se colocaron de escudos humanos en la terraza, como 200 mujeres en la terraza de ese edificio. Y no bombardearon. Quizá porque eso había salido en imagen, porque hubiera tenido unas repercusiones políticas y de imagen para el gobierno israelí demasiado duras. El tipo de resistencia que yo he encontrado, el tipo de actitud que he visto casi siempre en las mujeres de Palestina es de este tipo. Es de protección de los suyos, de protejámonos como pueblo frente a esto. Y al mismo tiempo, hay algo que yo creo que no es exclusivo. La sociedad palestina es una sociedad árabe, sociedad oriental, y por lo tanto es una sociedad en la que la mujer está en situación de sumisión con respecto al varón, donde la estructura de familia patriarcal sigue siendo muy fuerte, y la estructura de familia patriarcal la tenemos nosotros también en este lado del Mediterráneo, pero se ha debilitado especialmente en los últimos 30 años de un modo muy acelerado. Esto es lo que no ha ocurrido en Oriente, y entonces están muy presentes los componentes de la actitud de sumisión de las mujeres frente a los varones. Pero después de decir esto, hay que decir que todo esto tiene luego muchos recovecos y muchas diferencias, y que eso no quiere decir que las mujeres no pinten nada, o que no tengan conciencia de la situación política. Casi siempre pensamos, la política ha sido tradicionalmente el terreno de los hombres, que es el espacio de lo público, de la historia con mayúsculas. La política es lo que hacen los hombres. El rincón de la familia, de la casa, era lo que hacían las mujeres. El rincón de lo íntimo, de lo privado, era el mundo de las mujeres. Eso en la sociedad palestina perdura, como en la sociedad libanesa, siria, perdura como línea general, lo cual no quiere decir que no haya mujeres a lo mejor ministras o mujeres en la universidad. Pero cuando tenemos esta diferenciación, hay algo que en la sociedad palestina ha roto esto, y que no se da en otras. Porque el rincón de la historia, o el ámbito de la historia, el ámbito de la política, el ámbito de lo de fuera, eso que es terreno de los hombres, ha entrado en lo privado. Entra hasta la cocina de tu casa. Entra a veces físicamente, en forma de los soldados que entran a la cocina de tu casa, echan a toda la familia, la meten en una habitación y se instalan allí, otra práctica habitual del ejército israelí. O entran hasta la cocina de tu casa porque hay un registro y están buscando a los varones para llevarse a los detenidos. Es decir, esa diferenciación de lo público y lo privado referido a la historia, a la política, no funciona en Palestina. Y toda mujer, incluso una mujer analfabeta, campesina, que no tenga estudios, sabe quién es el presidente de Estados Unidos, quién es el secretario de Defensa de Estados Unidos y quién es el presidente de Francia. Porque les va la vida en ello. Y porque escuchan las noticias como muchas de nosotros, bueno, en fin, como mucha gente en nuestra sociedad sigue el culebrón de la sobremesa. Porque forma parte de su vida, de su ámbito no hay privado, de su ámbito vital. Y eso ha dado también unas características singulares al comportamiento de las mujeres de la sociedad palestina. Algo que en el vídeo que estabais viendo aquí se veían unas niñas enfrentándose a los soldados. Bien, es que esto no es tan raro en Palestina. Yo he visto una mujer campesina, campesina por la vestimenta, con el pañuelo que no tiene nada que ver con el pañuelo que se pone así, el pañuelo hacia atrás blanco, la túnica, el vestimenta de campesina, agarrándose a un soldado, así, zarandeándole, y bueno, diciéndole, me imagino, insultándole porque no era imposible entenderla. Eso es más difícil que un hombre lo haga, porque es verdad que al hombre posiblemente le matan en el acto. Pero esta tradición, porque es una tradición de mujeres que luchan, no es algo nuevo en Palestina.
Y os voy a dar algunos datos, porque a veces tenemos una percepción muy distorsionada desde Occidente de cómo es aquello, de cómo es, por ejemplo, la situación de las mujeres. Después de saber que las mujeres están en una situación de dependencia con respecto a los varones, también hay que decir que las mujeres han desarrollado unas capacidades de lucha que son propias de ellas y que forman parte de su experiencia como mujeres. Y, por ejemplo, el drama de Palestina, os he dicho antes que lleva desde mediados del siglo XX. Bien, realmente empieza antes. Empieza cuando llegan las primeras colonias sionistas a Palestina, y eso empieza a finales del XIX. Y es en época en que es el Imperio Otomano, los turcos. Luego, a partir del año 1917, la zona queda bajo dominio británico. Y es a partir de ese momento cuando la colonización, con la protección de la gran potencia del momento, que era Gran Bretaña, del movimiento sionista, se empieza a hacer ya como una ola que empiezan las expulsiones de campesinos palestinos de las tierras, etc. Y empiezan las protestas, las manifestaciones, la rebelión de la población palestina contra, que les mandaban los británicos, contra la administración británica. Bien, esto es los años 20 y 30. En los años 20 y 30 se establece, la represión de los británicos fue brutal, atroz. Siempre tenemos una idea de los británicos más civilizados, ¿no? Fue terrible la represión. En el año 36 fue la gran revuelta palestina, la primera intifada, que duró como la Guerra Civil Española hasta el año 39. Y terminó con cerca de 100 dirigentes de la revuelta ahorcados por los británicos, más de 1000 muertos entre la población palestina, y una práctica ya instaurada entonces, que luego los israelíes han perfeccionado mucho, que es la demolición de casas y de barrios enteros. Bien, este tipo de represión entonces. Y frente a este tipo de represión empieza a establecerse una modalidad de manifestación que desde los años 20 y 30 consiste en que en primera línea de la manifestación van mujeres, musulmanas y cristianas, cogidas del brazo. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho antes, porque se supone que a las mujeres no las van a disparar tan inmediatamente como a los hombres. Pero eso es ya un mecanismo de conciencia política de las mujeres. En el año 29, una de estas manifestaciones que termina, pues como es habitual, con la lectura del manifiesto, el manifiesto lo leyó una mujer cristiana desde la mezquita y una mujer musulmana desde la iglesia, lo cual indica un grado de conciencia política, de conciencia nacional importante. ¿Por qué cuento esto? Pues porque las cosas vienen también de atrás y porque las mujeres en Palestina han sido siempre un pilar importante de la resistencia. Otra escena que os voy a contar, y esta no es de Gaza, y en esta sí estuve yo presente, es decir, que la filmó el equipo. Esto fue en Ramallah, en el 2003, en plena intifada se llamaba de las mezquitas, fue muy brutal, ya con una respuesta con armas de fuego. Y yo estaba con el equipo de televisión, y en Ramallah empezó, en una de las avenidas de Ramallah, la que va hacia la Mucata, donde estaba, que es una avenida más bien ancha, se empezó a gestar esto que hemos visto tantas veces en los informativos. Grupo de chavales que empiezan, bueno, una fila de vehículos militares israelíes tapando la calle en un punto determinado, y como a 100 metros de distancia empieza a generarse esto de lanzar una piedra, otra, y desde el lado de los militares israelíes ya se preparan así. Y hay ese clima de va a pasar algo, ¿no? Y bueno, empieza a pasar algo, es decir, que las piedras se responde con botes de humo, después, al cabo de un rato, con fuego real, y hay un momento dado en que hay dos chavales, dos jóvenes, heridos en mitad de la avenida. Y esto también es una práctica habitual, no es una anécdota. En el momento que la ambulancia intenta acercarse a recoger a los heridos, desde el frente de los militares israelíes se dispara mucho más, se arrecian los disparos. Es decir, no dejan acercarse a la ambulancia. Esto yo lo he visto varias veces ocurrir así. Y así transcurre, pues no sé,
quizá media hora, con intentos de la ambulancia. Todo esto entre botes de humo, sonido de disparos, gritos. Y de pronto, desde uno de los laterales de la calle, vemos salir a una mujer que iba con abrigo, llevaba un pañuelo de abrigo, así, el abrigo, no iba vestido de manera tradicional, sino con un abrigo como hasta media pierna, el bolso colgando de un lado, y en el otro lado, en un lado llevaba el bolso y en el otro lado una banderita así pequeña, Palestina. Y entonces fue caminando desde el lateral hasta el centro de la avenida, con los dos chicos heridos detrás, se puso y se plantó ahí así, con los brazos en alto. Yo me acuerdo de eso, y el bolsito colgando allí. Desde el lado de los soldados siguieron disparando, y vuelvo a decir lo mismo que en la otra ocasión, no dispararon a matar, porque si no lo hubieran tenido muy fácil. Pero disparaban muy cerca, disparaban que se veía el rebote de las balas que le daban en las piernas a la mujer, y no se movía. Y allí estuvo yo no sé cuánto tiempo, a mí me parecieron horas, posiblemente fueron minutos, y allí estuvo un buen rato hasta que la ambulancia por detrás se acercó, recogió a los dos chicos, se fue, y la mujer, de repente, así, entre el humo, se fue para el otro lado. Ese es otro gesto de resistencia, como estáis viendo. Pero lo que indica es un modo de entender qué es lo que tienes que hacer en un momento así. Y es importante, porque de algún modo el mensaje que la mayor parte de las mujeres de Palestina transmiten, también a sus hombres, es que lo más importante que tienen que hacer es seguir existiendo. Que resistir, en el caso de Palestina, es existir. Y para existir no te tienes que dejar matar, no te tienes que dejar destruir, no te tienes que dejar aplastar. Tienes que luchar protegiéndote. Y eso, que parece una cosa muy de cajón, no siempre se tiene presente. Y por eso creo que el papel en general, siempre puede haber excepciones, de las mujeres, tanto en la familia como en el ámbito ya más estrictamente político, las que están en partidos políticos o las que están en el Parlamento, ha sido siempre positivo. Siempre ha encauzado el modo de plantearse la resistencia, el modo de luchar. Ha sido más sensato, más eficaz y, sobre todo, más duradero. Permite seguir estando. Todo me doy cuenta que me voy por los tarros de verdad. Todo esto, que es una especie de introducción para hablar por qué la flotilla este año va con mujeres, dirigida y cargada de mujeres. ¿Por qué es una flotilla de mujeres? Pues no es porque los hombres no hagan falta, ni muchísimo menos. Es una especie de homenaje, es un reconocimiento, es un modo de hacer visible el papel y la fuerza de las mujeres de Palestina, convirtiendo la flotilla en una especie de abrazo solitario de las mujeres de este lado del Mediterráneo a las mujeres de allá. El sentido es poner luz, poner el foco en lo que significa la lucha de las mujeres, en tanto que mujeres, también en tanto que seres humanos simplemente, junto a los hombres. Pero hay una parte de esa resistencia que la ejercen y la han ejercido básicamente en su papel de mujeres, mujeres o de madres o de hermanas, y que sin ella sería muy difícil que la causa palestina siguiese, estando ahí, viva. La flotilla llevará mujeres, unas conocidas, otras más anónimas. Se pretende que la tripulación también sean mujeres, y no sabemos si llegará a Gaza. Es muy posible que no llegue a Gaza, como ha ocurrido con las otras. Pero el destino de las flotillas, desde la primera hasta esta, no es solo Gaza. Es Gaza, pero es sobre todo la mente de las gentes de Occidente. Es sobre todo nuestras cabezas. Lo que pretende la flotilla es llevar el Gaza al primer plano de la actualidad otra vez, porque ¿cuánto tiempo llevamos sin oír ninguna noticia de Gaza? Y en Gaza se sigue viviendo con cortes de luz diarios de más de 6 horas,
En Gaza los pescadores que intentan salir con los barcos de pesca los sigue tiroteando el ejército israelí todos los días. Es que ocurre una vez. Los campesinos que tienen los cultivos cerca de la zona de la valla y de lo que el ejército israelí ha decretado que es zona de seguridad y que te coge más de medio kilómetro de profundidad, el campesino que intenta ir a esos cultivos también lo disparan, o de vez en cuando, como todos sabemos, el ejército israelí realiza una incursión en Gaza para disparar a terroristas, supuestos terroristas. Una incursión que será bombardear un barrio, un coche, y de la que apenas sabremos los nombres de los que han muerto. Y una de las características del drama de Palestina es el ocultamiento. Siempre ha sido así. Se ocultó su historia, la existencia de Palestina, se ha ocultado la capacidad de la sociedad palestina como sociedad muy desarrollada, y se pretende solo dar la imagen del fanatismo islámico, el terrorista. El ocultamiento es una de las técnicas de la opresión y de la liquidación de Palestina. Y por eso tiene mucho sentido sacar a la luz las mujeres de Palestina, ponerlas en primer plano, porque ese primer plano refleja también algunos de los aspectos más positivos. Como toda sociedad hay aspectos positivos y negativos. Los aspectos más positivos de la sociedad palestina están reflejados muy bien a través de sus mujeres. Cuando digo aspectos positivos, pues la cordialidad, la hospitalidad, la cortesía en el trato de gentes. Eso que estoy diciendo parece que estoy hablando de buenos modales, no, son formas de vida, son elementos básicos de un modo de estar en la vida. Y uno de los objetivos de la estrategia de la ocupación es acabar con eso, porque eso es también una clave de resistencia. La capacidad de resistencia de la población palestina tiene que ver con sus redes de solidaridad interna, con lo fuertes que son los vínculos internos. El hecho de que después de destruir una casa, la familia no se queda abandonada a su suerte. Si no la acogen sus primos, porque a lo mejor les han destruido también su casa, la acogerán los vecinos. Pero nadie se queda abandonado totalmente a su suerte en Palestina. No hay niños de la calle abandonados a su suerte. El tejido social te protege. Y en ese tejido social, esa protección, es sobre todo tarea de mujeres. Y ese tejido social es el que mantiene viva, el que ha hecho que no se vuelvan locos, por ejemplo, los palestinos, con esa situación diaria de acoso. El que sigan siendo gente capaz de invitarte a tomar un té y en una situación de toque de queda y terminar contando chistes. O sea, experiencia yo lo he vivido muchas veces. Y riéndote, porque además casi todos los chistes se refieren a cuestiones de la ocupación. De los soldados, de los militares israelíes, del rabino tal, del señor Netanyahu. Eso es capacidad de seguir vivo y de seguir vivo como seres humanos. Y si no existiese eso, es posible que la sociedad palestina se hubiera disuelto, agotada, después de décadas de aplastamiento. Por eso, ese es uno de los objetivos a destruir por parte de la ocupación. Y por eso, el muro que separa, que en teoría separa Palestina de Israel, no separa Palestina de Israel, separa palestinos de palestinos. El muro separa Calquilia de Ramallah, separa Jenin de Nablus. El muro que rodea Gaza, ya tenía un muro antes del muro de Cisjordania, separa a Gaza del resto de Palestina. Porque ahora mismo es más difícil para alguien de Gaza ir a Ramallah que ir a Suecia. Esto es lo que intenta romper la estrategia de la ocupación, el contacto, los vínculos, aislar a cada palestino en su gueto en el que se ha decretado cierre de territorios y que no haya posibilidad de mantener la red de solidaridad interna.
Y para terminar, os cuento otra secuencia, que es en el campo de refugiados de Jenin. Todo lo que estoy diciendo vale para Gaza. Os cuento más de Cisjordania porque conozco más de Cisjordania, sencillamente. He estado más tiempo allí que en Gaza. En Gaza he estado 3 veces, pero siempre en circunstancias muy cierre de territorios, muy rápido. No he podido estar tanto tiempo, por lo tanto tengo menos experiencias de Gaza que de Cisjordania. En el año 2002, el ejército israelí lanzó una operación atroz sobre las ciudades de Cisjordania. Quizá alguno de vosotros lo recuerde. Volvieron a ocupar las ciudades de Cisjordania, Nablus, Calquilia, Ramallah, Jenin, y en esa operación que duró, Belén también, durante esa operación se produjo también el cerco a la iglesia de la Natividad de Belén, que duró casi 2 meses. Durante ese tiempo, Cisjordania, todas las ciudades que estaban ocupadas por el ejército estaban totalmente aisladas. Cuando digo que estaban aisladas, no es que no pudieran entrar periodistas, no podía entrar la Cruz Roja, no podía entrar cuerpo diplomático, no podía entrar ni siquiera enviado de Naciones Unidas, nadie, durante más de 3 semanas. Y durante ese tiempo se produjo la destrucción del campo de refugiados de Jenin. Del campo de refugiados nos llegaban noticias a través de los móviles. O sea, están bombardeando, hay disparos, no se puede recoger a los heridos que están en la calle. Este tipo de cosas te llegaban por el móvil, pero no había posibilidad de acceder. Hasta el día que finalmente la radio israelí dijo que el ejército se iba a retirar del campo de refugiados de Jenin al día siguiente. Cuando se retiró el ejército, claro, había muchos periodistas, estábamos esperando que se retirase. Y había también largos convoyes de Naciones Unidas con ayuda, con botellas de agua, botellas de leche en polvo, la ayuda mínima, porque llevaban bajo toque de queda 3 semanas. Toque de queda es decir, imposibilidad de salir de casa. Cuando se retiró el ejército, nos dimos cuenta de que habían levantado, lo digo levantado no es metafórico, es así, el asfalto de todos los accesos por carretera, habían colocado bloques de cemento para que no se pudiera acceder por carretera, lo cual quiere decir que los convoyes de ayuda humanitaria tardaron 2 días en llegar al campo de Jenin. Pero los que pudimos entrar a pie, entramos a pie. Y cuando íbamos acercándonos, y empezamos a ver edificios llenos de disparos, la gente nos hacía señas de que siguiésemos hacia adelante. Bueno, llegamos al centro del campo, que era la zona cero. La destrucción, yo nunca he visto un escenario y he estado en ciudades bombardeadas tan devastado como era ese escenario de Jenin. Más de 100 edificios destruidos y después habían pasado las mega excavadoras del ejército. Total, ni siquiera se puede decir que fuesen montañas de escombros, era un enorme solar y en el que la gente que acababa de salir de sus casas, después de un toque de queda, hacía 2 horas que habían salido, estaba escarbando con las manos en la tierra y sacando cadáveres de debajo de la tierra. Aún no había llegado ninguna maquinaria. Os cuento todo esto para que os hagáis una idea del escenario. Y la gente que salía estaba con una expresión como alucinada porque estaban viendo por primera vez lo que quedaba del lugar donde habían estado sus casas. Y yo recuerdo un hombre que estaba como a la entrada así, de ese centro, y estaba sentado en 2 escaloncitos que debían de haber sido los escalones de entrada a su casa, pero detrás no había nada, era el vacío. Y estaba con la cabeza entre las manos, apoyada la cabeza así, mirando para abajo, y 3 horas después, cuando salimos, seguía en la misma posición. Yo creo que la desolación era aplastante. Y en medio de esa desolación, uno podía ver mujeres que empezaban a buscar entre los escombros una bandeja, un taburete que le faltaban una pata. Y hubo un momento que era un equipo de televisión con el que iba, o sea, iba el productor, el cámara, íbamos sudando como pollos porque había mucho polvo, y había un grupo de mujeres sentadas como en círculo en el suelo con unos niños. De algún modo habían construido un círculo familiar allí en aquel escenario. Y según nos acercábamos a ellas, la mujer nos hizo un gesto así con la mano y al acercarnos nos dijo Salam Aleikum y nos ofreció
una botellita mediada de agua al equipo de los extranjeros. Bien, yo recuerdo que el productor que venía con nosotros, es un tío con un castillo de grande, se echó a llorar. Y recuerdo la sensación que yo tuve de esta mujer no está simplemente siendo amable, no, eso no era así. Esta mujer está haciendo un gesto de afirmación. Está diciendo, ¿qué estaba diciendo esa mujer? Nos han destruido la casa, nos han destruido este campo de refugiados donde somos refugiados, ya veníamos de una destrucción anterior. No hay nada aquí detrás, pero yo no me dejo destruir. Yo sigo siendo la anfitriona de este espacio vacío en el que estuvo mi casa. Yo soy una mujer palestina, soy una mujer árabe, y no puedo consentir, y eso si hubiera algún árabe o algún palestino aquí sabría lo que estoy diciendo, que unos extranjeros pasen por mi lado sudando y no poderles ofrecer ni siquiera un poco de agua. Todo eso estaba en ese gesto de esa mujer, con toda la cortesía, la hospitalidad, la dignidad con la que lo dijo, sin ningún dramatismo. Y es ahí donde se afianza y lo que más desespera a los representantes de la ocupación. Esa capacidad de seguir siendo quien eres, de seguir siendo humano, y de, como he dicho antes, de no dejarte destruir. Y ahí creo que son las mujeres, pese al peso de la discriminación por ser una sociedad patriarcal, que sufren las mujeres de Palestina, como las mujeres de todo el Oriente especialmente, y de otras zonas del mundo y también aquí en Europa. Pese a su situación de sometimiento al varón, sin embargo, han logrado un tipo de acción y un tipo de estatus que los varones reconocen como fundamental. O sea, los hombres se dan cuenta, la mayoría, también hay de todo, pero cuando te hacen un discurso político se dan cuenta de la importancia que tiene eso y del valor que desde un punto de vista también político, porque esto es social, pero es político también, tiene la capacidad de resistencia de las mujeres de Palestina. Y por eso es importante ponerlas así en primer plano y que la flotilla que sale de puertos europeos vaya con humildad también allí. Ninguna de las mujeres que vayan en los barcos de la flotilla va a dar lecciones. No tenemos ni autoridad moral ni experiencia vital para dar lecciones, que es algo que los occidentales generalmente olvidamos. Y las mujeres occidentales y las feministas occidentales olvidamos muchas veces. Y si se consigue llegar a Gaza, si se tiene el recibimiento que la población de Gaza hará, si esos barcos, con 2 barcos, llegan a Gaza, no solo será una experiencia maravillosa para los que vayan en esos barcos, sino que aprenderemos mucho de las mujeres de Gaza.